da gusto con estas ponentes, ¿no? Lo que se les pide nos lo van dando y la suerte de todo esto es que queda grabado, ¿vale? Pues para disfrutarlo y para aprender. Bueno, junto a nosotros el tercer ponente, José Manu Gutiérrez Bastida, maestro jubilado, aunque no se le nota, máster en educación ambiental, experiencia dilatada en diferentes escuelas, institutos, el Centro de Experimentación Escolar de Sucarrieta, Busturia, posteriormente en Inguruguela, el Servicio de Educación Ambiental del Gobierno Vasco, desarrollando formación, asesoramiento e investigación para el profesorado, posee una extensa, un listado infinito, ¿no?, de artículos, informes, libros, constructivismo, evaluación, autorregulación, procesos de educación ambiental y educación ecosocial, y últimamente dándole muy duro a través de ESECOS, ¿verdad? A José Manu le hemos solicitado que nos hable de ecociudadanía y le hemos planteado un reto marrón de la necesaria formación del profesorado. ¿Lo tienes? Muy bien. Adelante. ¿Esto lo puedo contar como que Pablo y Yayo han sido teloneros míos? Vale. Sabéis que os quiero, ¿eh? Bueno, egunon, eskerrik asko gonbiteagatik, jakina, eta eskerrik asko zuei, zuen denbora emoteagatik hemen, hausnarketa hauetaz jarduteko. Bueno, como decía Joserra, pues llama y dice que tienes que hablar de ecociudadanía y formación del profesorado. Ahí la tienes, bailala. Entonces, bueno, he dividido un poquito esto en tres partes, ¿no? Voy a hablar algo de ecociudadanía, voy a hablar algo de formación y voy a hablar algo de formación para la ecociudadanía, ¿vale? Vamos para allá. Ecociudadanía. Yo cuando digo la palabra ecociudadanía, lo primero que me viene a la cabeza es que es una respuesta a algo, ¿no? Es una respuesta a una crisis, ¿no? A la crisis ecosocial que tenemos, que ha explicado perfectamente Yayo. Yo venía aquí con una cosa un poco ñoña, ¿no? Sabéis algunos y algunas que me suele gustar contar o bien basarnos en frases de personajes que no son sospechosos de nada, ¿no? O bien basarnos en datos como el Centro de la Resiliencia de Estocolmo ha utilizado Pablo antes también, los límites de planetarios, etcétera. Pues bueno, yo venía aquí y digo, vamos a empezar con algo suave y bueno, lo voy a pasar porque después de lo que ha dicho Yayo, pues se queda como bastante. Era simplemente la introducción que hace la declaración de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, que hace ahí un casi diagnóstico de cómo está la situación en el mundo, pues bueno, para darnos cuenta de eso. Y había traído al Roto para que me acompañase y no estar aquí tan solo en la mesa. Entonces, pues bueno, hablando de esto, él nos habla de que la subida del nivel de pobreza pues inundará las costas de inmigrantes, ¿no? Y en una segunda parte, pues bueno, nos habla de que los ríos llevan analgésicos, ansiolíticos, sulfamidas, antibióticos, esteroides. En definitiva, son aguas medicinales, ¿no? Bueno, todo esto nos lleva a esta situación de crisis, nos explica un poco la situación de crisis, ¿no? Ya en 1975, de aquí pocos conoceréis, no sabéis de la buena música, ¿no? El grupo Supertramp planteó este trabajo, es el peor de los trabajos que hizo, por cierto. Crisis, what crisis, ¿no? Pero la portada es genial, ¿no? Y valía en el 75 y vale hoy día, ¿no? Vemos ahí a un personaje que además está solo, ¿no? Que es el individualismo, ¿no? Yo aquí está en color porque está viviendo en un mundo en color, pues en aquel momento con las últimas Ray-Ban, con el último modelo de radiocasete. Los jóvenes me preguntáis luego a ver qué es eso. El refresco, etcétera, etcétera, ¿no? De espaldas, absolutamente de espaldas, a ese mundo gris, negro, lleno de contaminación, lleno de emisiones, que es el que le surte de ese color, es el que le surte de ese bienestar, ¿no?, que está disfrutando ahí. Bueno,
a esta crisis se le plantean se le plantean soluciones, ¿no? Como tengo 20 minutos, pues vamos a resumir muy comprimidamente cuáles son esas posibles crisis y las he resumido en 3 grandes bloques, ¿no? Uno es el negacionismo. No hay crisis, ¿no? ¿Crisis? ¿What crisis? No hay crisis. No hay cambio climático. No hay problemas, ¿no? Una vez en una reunión que trajeron aquí a Molina, el premio Nobel que había descubierto el agujero de la capa de ozono, le preguntaron si el sistema que había producido el problema, a ver si podía ser capaz de la solución, ¿no? Él se rió, pero la persona que estaba al lado contestó que no, que eran problemas del sistema, que el sistema luego se iba a reajustar, entonces que tampoco había que darle tanta importancia, no había que darle gran importancia. No voy a decir quién fue la que lo dijo. Un segundo bloque tenemos en el propio sistema, ¿no? El propio sistema genera sus soluciones, ¿no? Entonces, la primera tenemos los ecogestos, ¿no? Pues eso de reciclar bien, más que reciclar, llevar los apartados a nuestros residuos a su contenedor correspondiente, cuando nos lavamos los dientes cerrar el grifo, cuando vamos a la compra llevar nuestra propia bolsa, procurar coger el transporte colectivo en vez de usar el coche individual, etcétera, ¿no? Todas esas cosas es lo que llamamos ecogestos, ¿no? Pues bueno, pues con eso parece que también se puede salvar el mundo, ¿no? Bueno, pues en realidad no es así, ¿no? O sea, granos, suele decir nuestro amigo Edgar González Babullano, granitos solos no hacen nada, ¿no? Si bien es necesario hacer esas cosas, si no hay una visión superior, ¿no?, de colectivo, de sociedad, de que queremos cambiar todas esas cosas, de que el problema está más allá de la bolsa de plástico, pues no vamos a hacer esa transición de la que nos hablaba Yayo, ¿no? Aparecen también los ODS, ¿no? Por una parte, como identificación de que hay problemas ecosociales, ¿no? Cada ODS da respuesta a un problema ecosocial, pero aparece dentro del documento como 17, 18 veces por el crecimiento económico, ¿no? Entonces volvemos a pecar de la misma historia, ¿no? Ese sistema que nos ha llevado a esta situación, ¿no? O desde las estancias del IPCC y de quienes trabajan en cambio climático, pues nos hablan de esas dos cosas, de mitigación y adaptación, ¿no? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy y que no venga más allá, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, aunque muy limitadamente, pues también hay otro tipo de respuestas, ¿no? Otro tipo de respuestas a la transición ecosocial, como nos ha comentado Yayo, ¿no? Me ha encantado eso de cambiarnos en el ser y en el estar, ¿no? Ir a una civilización de ese tipo ecosocial, ¿no? De que nos preocupamos y buscamos la sostenibilidad ecológica y la justicia social. Y en ese concepto pues entra claramente ecociudadanía dentro del concepto de lo ecosocial, ¿no? Vamos a pararnos un poquito en este último término. Y cuando hablamos de ecociudadanía tenemos que ir directamente a Lucy Sauvé, profesora de la Universidad de Quebec, directora muchos años del Centro de Educación Ambiental de Quebec, y que nos plantea unas reflexiones que nos vienen al pelo para estas cosas, ¿no? Nos dice lo primero, la ecociudadanía nos lleva al nivel más reflexivo de la ética. Entonces, superando los ecogestos, ¿no?, diciendo solo con esto ya estoy salvando el mundo, no. Vamos a un nivel más reflexivo, ¿no? Y me encanta porque habla de ética, ¿no? Muchas veces, cuando hablamos de las causas de la crisis ecosocial, nos quedamos en el sistema económico, ¿no?, en ese capitalismo tal, ¿no?, y que añadido a eso el heteropatriarcado, ¿no? Cuando esas dos patas, no dejan de ser patas de algo más grande, algo más importante, que es nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos entre las personas, nuestra manera de relacionarnos con la biosfera, ¿no? Sería ese antropocentrismo, ¿no? El problema, desde mi punto de vista, de raíz es ético, por lo tanto, la solución
tiene que venir también en términos éticos, ¿no? Entonces, la ecociudadanía nos lleva a ese nivel reflexivo, más reflexivo de la ética. Es decir, ciudadanos y ciudadanas conscientes de los lazos esenciales entre sociedad y naturaleza. Como decía Yayo, somos naturaleza. Ha habido un proceso de desagregación, de desconexión, y no, retomemos esa idea de que somos naturaleza, ¿no? Informados con fuentes diversas de las realidades socioecológicas. Por ella se mueven personas críticas, competentes, creativas, responsables y comprometidas, capaces de participar en los debates públicos y en la búsqueda de soluciones, en la innovación ecosocial y que, finalmente, deciden voluntariamente influir políticamente en la toma de decisiones para construir una nueva sociedad. Y aquí viene otra palabra clave, que es políticamente. Cuando hablamos de... Cuando hablamos de política no estamos hablando de esta gresca que tenemos a diario en los medios de comunicación, partidista, ¿no? Polarizada. Vamos al origen etimológico de qué significa política, ¿no? Que era tratar tratar de los problemas de la ciudadanía, de los problemas de la polis, ¿no? Los problemas de la ciudad. Y ahí es donde nos encontramos. En que las personas tomen esas actitudes políticas y puedan participar en las decisiones a construir, ¿no? Para ello, cuando vamos a hablar de esto y nos centramos un poco más, estamos hablando de un concepto que une tres cosas. Suele decir Sauvé, que es vivir aquí juntos. Vivir, estamos hablando de vida, ¿no? Aquí en el planeta, un planeta limitado, en cuerpos limitados, y condenados, entre comillas, ¿no? O celebrando, como muchas veces nos dice Yayo, celebrando que estamos aquí juntos, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, pues lograr cambiar un poco el esquema mental que tenemos, ¿no? Mental y emocional. Entonces, para ello, pues una de las cosas que se plantean desde este punto de vista ecosocial o ecociudadano es poner la vida en el centro, ¿no? Poner la vida en el centro, la primera idea que Yayo lo explica muy bien, pero yo pondría una idea anterior a esa, ¿no? Y es, poner la vida en el centro es quitar del centro otra cosa. Ahora mismo todas las decisiones, pensar un poquito en cualquier decisión que se tome, es a ver si hay un beneficio económico, ¿no? Ayer comentaba con un amigo que alguien había comentado, pues voy a comprar un coche, ¿qué compro? Híbrido, eléctrico, tal. Pues ya sé que esto contamina menos y que echa menos emisiones, pero ¿a mí qué? ¿A mí qué beneficios me da? Sí, va a ser más barato, me va a dar réditos fiscales. Una de las cosas que más... en el centro vemos que está siempre la economía, que haya beneficios económicos, que haya réditos, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de apartar eso y poner la vida, la trama de la vida, en el centro de la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué le pasa a la vida si hacemos esto? ¿Qué le pasa a la vida si hacemos lo otro? Y en las escuelas igual. La escuela, como dice Carmelo Marcén, tiene que ser ya lo deseable para la vida. Tiene que desarrollar ya lo deseable para la vida. Entonces, la vida en el centro, pues a partir de ahí, pues reconociendo dos principios fundamentales, ¿no? Que los seres humanos somos radicalmente ecodependientes y que somos radicalmente interdependientes. No voy a abundar en esto, si queréis podemos hacerlo luego en el debate, pero son conceptos que pues, bueno, en la literatura y en los centros, desde Inguruguela, desde el Berritzegune, se están trabajando y nos dejamos ahí. Y vamos al segundo bloque, que sería la formación, ¿no? La formación podría ser un elemento así aséptico, ¿no? Una célula que va por ahí, pero evidentemente no lo es. Forma parte de la educación, ¿no? Y de todo eso, de qué entendemos, ¿no?
por educación, del para qué educamos, ¿no? Eso nos obliga a definir la educación. ¿Cómo definimos la educación? Como una herramienta, que dicen muchos y muchas, ¿no? Una herramienta más al servicio del sistema, un elemento reproductor de esta sociedad, o por el contrario, como apuntaban Freire o la pedagogía liberadora o tal, sirve como elemento de cambio, nos sirve como elemento de transformación social. Pues bueno, hay que definir eso, ¿no? Y en estos momentos en los que estamos en un marco educativo que nos viene, como han citado los anteriores colegas, emanado de la OCDE, O sea, la institución educativa por excelencia, desde que nació, no me fastidiéis, que son los que tienen las llaves del capitalismo. Y esos nos marcan la política educativa, ¿no? Nos marcan la política educativa de tal manera que cada vez en los sistemas educativos se ve menos o se ve más relegado, se ve más atrás la idea de el desarrollo integral de las personas y aparece cada vez más adelante la generar personas que puedan acceder al mercado de trabajo, ¿no? Están buscando empleados y empleadas sumisos, ¿no? para este sistema, ¿no? Bueno, pues son preguntas que habría que hacerse dentro de qué modelo de formación queremos. Pues bueno, definir la profesión docente, ¿no? ¿Qué es ser docente, ¿no? ¿A qué nos tenemos que dedicar? ¿Para qué? Y luego definir la formación docente inicial, cómo se puede hacer en la universidad, o luego la permanente, pues como estamos haciendo en este acto en concreto, ¿no? Para esto. Total, que estoy hecho un lío y no sé qué indecisión tomar. Pues bueno, no sé. Los retos... uno de los retos sería dar rango a la educación ecosocial, ¿no? Hace cosa de 20 años el amigo Pablo dijo en un foro que lo relevante de la educación ambiental es que no es relevante. Y es así. La educación ambiental, si estamos en un contexto de crisis ecosocial al que queremos darle respuesta, la educación tiene que ser otro elemento más, en sinergia con otros de cambio, pero en sinergia con otros, tiene que ser un elemento más, un proceso más de cambio, ¿no? Entonces, esto consiste en darle reconocimiento legal, ponerlos como leyes. ¿Sabéis quién firmó la primera ley de educación ambiental en el planeta? No os lo vais a creer. Nixon, allá por el 74. Luego la renovaron en el 90 y eso, ¿no? Pero es ley de educación ambiental. Cosas que luego hay que hacer en el sistema educativo formal, en el no formal, en el informal, etcétera, etcétera, ¿no? Luego ha habido muchas, ¿no? Ha habido mucha tradición en Latinoamérica, tenemos en México, en Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los últimos años están apareciendo por Europa, unidas a la idea de cambio climático, ¿no? En Alemania, en Francia, en Inglaterra. Aquí lo más a lo que hemos llegado es a lo siguiente, que ha sido hace 2 meses, marzo. Se ha presentado una proposición no de ley, que ya sabéis a dónde van todas las proposiciones no de ley, ¿no? Para fomentar la educación ambiental, ¿no? Con 3 puntos hay, el segundo sería el que más nos afecta, que sería el de la formación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso a nivel estatal, y a nivel de Euskadi, pues tenemos el decreto de hace 2 años de impulso de la educación ambiental para la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Con ese título yo daría unos aplausos de la leche, pero luego solo afecta a lo no formal. Vosotras y vosotros no entráis. Y dentro de lo no formal, pues la solución de continuidad de esto, ¿qué es? Pues la sacrosanta colaboración público-privada, ¿no?
en esas manos va a quedar en esto. No me tiréis de la lengua, ¿eh? Entonces, creer en esto es dotarle de ese carácter, ¿no? Dotar a la educación ecosocial de rango de ley o rango de importancia, ¿no? Eso supone que el gobierno se lo crea, ¿no? Sabemos todas las dificultades que hay, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, es lo que ya hay, por lo menos, no joderlo, ¿eh? Mantener, reforzar, aumentar las estructuras de formación y asesoría. El CENEAM, ha comentado Pablo antes y ha sacado ahí el PAEAS, estuvo a punto de desaparecer con la pandemia. La pandemia por poco se lo lleva. Luego alguien giró la cabeza y dijo, bueno, pues, seguimos. Pero un referente en la educación ambiental histórico, ¿no? En el Estado, a punto de desaparecer. Tuvieron más suerte. Aquí el año pasado la ceguera política y la ceguera técnica hizo desaparecer Ingurubela. 33 años de historia, 33 años de éxitos, de buen hacer, de reconocimiento a nivel estatal, a nivel internacional. Pues bueno, vamos a cerrar esto, que no hay una conciencia política de que es necesario, ¿no?, en el contexto de emergencia climática que estamos, de dar mantener esas historias. Bueno, se jubiló conmigo, suelo contar, y ahora tenemos los berritzegunes, ¿no? Ha estado Virginia antes contándonos y me ha encantado lo que ha dicho, que han cogido el testigo de Ingurubela y están siguiendo en esa línea, ¿no? Sigue ahí el área de educación para la sostenibilidad, se están desarrollando el programa Agenda 2030 escolar y encantado. Pero soy pesimista. Creo que la educación ambiental dentro de 8 líneas, es la octava y se va a diluir. Ojalá me equivoque. Ojalá Virginia te escuche dentro de 2 años, no sé qué, no sé cuántos, pero mi impresión, además ahora absolutamente particular y subjetiva y desde lejos, es que bueno, ojalá no. Seguimos. En realidad hay que hacer productos que duren y así no tendríamos que reciclar, ¿no? Bueno, en estos de la formación tenemos unos cuantos aprendizajes. O sea, ya llevamos instituciones, los berritzegunes, antes los CAP, los COR, llevamos trabajando en estas historias, ¿no? Y se han realizado algunos aprendizajes en estos años, ¿no? Por una parte, hemos visto que es bueno, que es positivo reflexionar sobre la propia práctica y generar conocimiento pedagógico en conjunto con otras y otras docentes. Eso es bueno, pero además se ha demostrado. Otra cosa que es bueno es intercambiar experiencias entre iguales, ¿no? Pues yo hago así, yo hago esto, en este centro hacemos de esta manera, en este contexto, y ahí se han creado últimamente redes y funciona y eso va bien, ¿no? El primer mandamiento que hemos aprendido, no he puesto el primero, pero hago énfasis ahora, ¿no? Es que la formación más exitosa ha sido siempre la vinculada a un proyecto en el centro. La vinculada a un proyecto en el centro. Ese es el que nos ha dado más réditos, el que nos ha dado más éxito, ¿no? Con proyectos de innovación o de cambio en el centro educativo, ¿no? Y luego el proponer a los docentes, a las docentes, formación como revulsivo ético, crítico de comprensión, bien sean de las prácticas laborales, como la jerarquía, el sexismo, la polarización, y de prácticas sociales como la exclusión, la intolerancia a la sociedad. Esos temas que te están tocando todos los días, ¿no? Te están tocando el hombro y dices, pues vamos a hacer una reflexión, vamos a pararnos a ver sobre esto. Pues bueno, ahí tenemos una crisis ecosocial que nos está tocando los 2 hombros a la vez todos los días, ¿no? Y trabajar colectivamente para transformar la práctica. De esta manera, pues bueno, el futuro está ahí dentro, no sé qué hacéis ahí afuera. La formación, traigo aquí a Invernon, palabras mayores, no puede plantearse seriamente sin un nuevo concepto de profesionalización, de mejora laboral y compromiso del profesorado, ¿no? De una mejora laboral de sus condiciones de trabajo.
sin la participación de la comunidad en el proceso de enseñanza y sin tener en cuenta sus necesidades profesionales y formativas. No vale decir desde arriba las ideas políticas, tenemos que hacer esto y se hacen así. No, hay que tener más cuentas. Hay que tener en cuenta más cosas, ¿no? Tener en cuenta cómo están los docentes, las circunstancias en las que están en los centros. Hoy 80 personas, no sé si habrá, pero bueno, vamos a decir que sí. Seguramente hubiese, en condiciones buenas de favorecer la formación en los centros, hubiesen venido 200, porque el tema les atrae. Pero ¿qué supone en el centro decir, es que mañana voy a una formación? Ostras, ya me miran mal, el no sé qué, otra vez tú. Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Bueno, una formación que permita el desarrollo de las nuevas capacidades y habilidades pedagógicas, el desarrollo de capacidades para establecer una relación positiva con el alumnado y el ambiente de aprendizaje, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, la implicación individual, colectiva, en procesos de reflexión y de investigación-acción, y la interdependencia real y fructífera de la teoría y la práctica, ese binomio disociado que nunca he entendido. O sea, tenemos ahí mucho que aprender de la experiencia y la reflexión, de la acción y la investigación, ¿no? Bueno, una formación que permite, pues es que detrás de los números hay personas, pues que se aparten, se estorban y dan calor, como decimos en casa. 5 minutos. Formación en ciudadanía. Bueno, cosas a tener en cuenta. Lo primero, yo creo que es, por la experiencia, aquí estáis profesorado sensibilizado y que os habéis acercado aquí, pero hay sectores, amplios sectores docentes que no les va ni les viene este problema. Entonces, yo creo que uno de los primeros pasos es la sensibilización del profesorado y pasar de ahí, de esa sensibilización, formación, lo que haga falta, hasta empoderarles, hasta que se produzca un empoderamiento docente, ¿no? Dotar de competencias para desarrollar proyectos participativos, como por ejemplo la propuesta Bugrin, que nos ha estado explicando Joserra, dar protagonismo y empoderar al alumnado, como hacen los procesos Confin, ofrecer espacios a la comunidad educativa, como hace la Agenda Escolar 2030, dotar de competencias para poner la vida en el centro. Eso lo decimos aquí y tal, pero luego hay que trabajarlo en el centro. Entonces hay que currárselo, ¿no? Dotar de competencias, reconocer la codependencia e interdependencia humana, ¿no? Aquí tenemos, no voy a centrar en esto para aprovechar mejor los minutos, y preguntas que podemos hacer, ¿no? Está sacado fundamentalmente de Ecologistas, material de Ecologistas en Acción, 99 preguntas y 99 experiencias para vivir en un mundo justo y sostenible. Preguntas que activan la reflexión, que nos dan el punto de partida, ¿no? Cuando hablamos de enfoque ecosocial, hablamos quizás de cosas tan sencillas como esta, ¿no? Igual, ¿cómo aplico yo un enfoque ecosocial en la escuela? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de esto. ¿Eso qué es? El ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua que viene en todos los textos de libros y tal. ¿Pero qué falta? ¿Está bien? Solo hay elementos ecológicos, solo hay elementos naturales, ¿no? Faltan los sociales. Pues ese es el primer chip. Ostras, aquí falta la otra parte, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que los seres humanos disfrutamos con el agua, la causamos, la consumimos, la contaminamos, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí tenemos que aparecer de alguna manera, ¿no? El primer paso. Pero el segundo o tercero pueden ser esto, incluirlos dentro de problemáticas más grandes, ¿no? Ahí tenemos si lo incluimos dentro del 6º ODS, pues bueno, ya tenemos ahí una visión planetaria, ¿no? Una visión de crisis, ¿no? O si lo relacionamos con el cambio climático y qué es lo que pasa, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo, otro ejemplo sencillo, rápido, es cuando hablamos de la revolución industrial, ¿no? Nos quedamos en las bondades de la disminución del trabajo artesanal, del aumento de la producción, del crecimiento tecnológico, científico, etcétera, ¿no? Todos aspectos sociales. Vamos a ver qué aspectos, otros aspectos, ¿no? que aparecen, ¿no? La ocupación de espacios naturales, el incremento de explotación de los bienes comunes o recursos naturales, la contaminación, otros aspectos sociales que quizás no hemos tratado,
que es el uso de mano de obra infantil, las condiciones de trabajo, etcétera. Resumiendo muy mucho, pues algunas ideas podrían ser estas, ¿no? Hablar del para qué de esa educación, del momento en el que estamos, una reflexión ética, pasar de la indignación, no solo de la sensibilización, sino de la indignación a la acción para lograr. Ese es el para qué. Muchas veces trabajamos y nos olvidamos de cuál es el para qué. Nos quedamos en las cosas concretas y decimos, ¿pero a dónde íbamos? Pues es retomar eso, ¿no? Tener claro desde el primer momento el para qué. ¿Cuál es el para qué de la educación ambiental? No es cuidar los pajaritos, cuidar los árboles, las ballenas o saber reciclar. Si estamos en esta clave, estamos hablando de aplicarnos en la transición ecosocial, ¿no? Fundamentos, centralidad de la vida, ecodependencia, interdependencia, investigación, acción participativa, pensamiento complejo y crítico, entre otras, que, bueno, esto es un resumen muy resumido de todo. En cuanto a alumnado, pues pasar de la participación, nuestros alumnos y alumnas participan, eso es bueno, de participar, que pasen a ser protagonistas, eso es mejor, con el objetivo final de que se empoderen, de que logren empoderarse, ¿no? Y pasar a la acción transformadora, que produzca cambios. Ahí Miquel siempre nos da la lección, pero ¿realmente transforma? ¿Realmente produce cambios o sigue alimentando el sistema, ¿no? Y que sea real, que no sean simulaciones, que tengan efecto directo en el entorno, en la sociedad o en el entorno ecológico, ¿no? Individual y colectiva, y luego evaluación no solo de resultados, evaluación de procesos, de resultados, hablamos de autorregulación, de corregulación y de la funcionalidad y significatividad de esos aprendizajes, ¿no? Bueno, 30 segundos de publicidad para hablar de SECOS, una comunidad que estamos generando, que estamos dando los primeros pasos, que hablamos de estas cosas, de educación ecosocial, de lo que nos preocupa y tal, ¿no? Puertas abiertas, ahí tenéis si tenéis interés, si queréis información, pues al final, tanto que los árboles no nos dejaban ver el bosque, pues hay que talarlos de jóvenes, porque si no crecen y hacen reivindicaciones. Muchas gracias. ¡Qué ricasco!